Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales a todos ustedes estudiantes. Mi nombre es Wilmer Atachagua. En esta oportunidad vamos a desarrollar una clase más del ciclo semestral UNI. Bueno, en esta oportunidad, pues estudiantes, también saludar a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren todos tranquilos, bien de salud o mejorando también en ese aspecto, ¿no? Y seguir pues avanzando con nuestra preparación académica en ese sentido, ¿no? Bueno, esta semana vamos a conversar estudiantes en torno a lo que es uno de los o dos de los factores importantes que participan en la economía. Vamos a conversar en torno a lo que es el tema de trabajo y de capital, ¿ya? Son factores importantes que de alguna otra manera participan, ¿no? Cada uno de ellos con sus propias características que tienen en ese sentido. Cuando vemos por ahí, por ejemplo, el tema de trabajo en diferentes sectores, en diferentes actividades, encontramos, ¿no?, el tema de trabajo, tanto en la minería, en construcción, la parte administrativa, por decirlo así. Encontramos también en el caso del sector gastronómico, sector de oficina, medicamentos. En todo lado encontramos la acción del trabajo, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que, ¿qué es el trabajo, no? ¿Qué es el trabajo? Es la actividad física y mental, ¿no? Si bien es cierto, en diferentes espacios vamos a ver que las personas realizan diferentes actividades, que por un lado puede ser más fuerza mental o en el otro caso puede ser mayor fuerza física, ¿no? Entonces, por ahí encontramos estudiantes esa parte, ¿no? El hombre realiza ¿para qué? Para generar bienes y servicios. De alguna otra manera, pues cada uno de ellos van a participar de eso, ¿no? Y es por ese motivo también que lo consideramos, bueno, factor clásico, activo, determinante y originario. Clásico, pues, porque la escuela clásica, la doctrina clásica, aporta que el trabajo es importante. La división y la especialización del trabajo juega un papel importante en el desarrollo de las actividades económicas. Activo, porque vamos viendo que el hombre está transformando el medio. La presencia del hombre es importante en las actividades económicas. Y de alguna otra manera determinante es eso, ¿no? Y originario, ¿por qué, profe? Porque ellos, de alguna otra manera, pues, le dan origen a las cosas en el sentido de, por ejemplo, ¿no?, en el diseño, en los modelos, de alguna otra manera vamos encontrando por ahí. Ahora, ¿cuál es la retribución que van a recibir? Pues ahorita vamos a ver todo ello, ¿no? De alguna otra manera, pues encontramos el trabajo, como se mencionaba en la primera parte, que puede ser física o mental, y todos ellos van a recibir una contribución, cuya retribución del trabajo, ¿cuál será? Ya nosotros conocemos, estudiantes, el pago que recibe el trabajador por su labor se denomina salario, ¿no? El término en general, pues hablamos del salario que vamos a ver en este sentido. Pero en los últimos tiempos, ese tema de salario, según lo neoclásico, los estudios que vamos a ver, el pago a los trabajadores es de acuerdo a su eficiencia o productividad, ¿no? Si tú eres eficiente, tú eres productivo en una economía, ¿qué es lo que sucede? Tu remuneración o retribución va a ser un poco más, ¿no? A veces uno reclama, uy, ¿por qué le pagan más al otro? ¿Por qué le pagan menos a mí? Entonces, ahí vamos a ver la eficiencia, la preparación, la capacitación de cada uno de ellos, pues. En ese sentido, estudiantes, cuando nosotros observamos, va a ser esa parte, ¿no? Así que cada uno de ustedes se van a ir dando cuenta por ahí. Pero luego, cuando ya hablamos de clases de salario, encontramos pues estudiantes por aquí, una de ellas la conocida, el salario nominal. Cuando me hablan de salario nominal, estudiantes, se refiere a las unidades monetarias que tú vas a recibir, ¿no? Las unidades monetarias que tú recibes. Por ejemplo, que por un trabajo que haces una asesoría te pagan tus 300, 400 soles o 2000 soles. Por eso dicen cantidad de unidades monetarias que recibe el trabajador, en ese sentido. Pero esa cantidad de dinero que tú recibes, la pregunta es, ¿ese dinero se quedará para siempre contigo? No, sí o no. Entonces, ya ahí encontramos el otro detalle, estudiantes. El otro detalle que vamos a observar es qué cosa. ¿Qué va a pasar con esa cantidad de dinero que yo he recibido? Esa cantidad de dinero, pues vamos a ver que lo vamos a convertir en qué. Si bien es cierto por aquí, por ejemplo, acá me dicen 2000 soles. En ese caso estamos hablando de dinero, que es el nominal. Y luego eso lo voy a convertir en producto. Y ahí lo convertimos, estudiantes, ¿qué cosa? En bienes, ¿sí? O el caso principalmente hablamos de los bienes y servicios que vamos a utilizar, pues.
Entonces, ahí está, muchachos, cuando nosotros tratamos. Por eso dice, la cantidad de bienes y servicios que se puede adquirir con el salario mínimo, o el salario nominal, ¿no? Con el dinero. Entonces, es como que yo diría, ¿no? Tengo 100 soles y me acabo de comprar una zapatilla. 100 soles nominal, zapatilla real. ¿Te das cuenta? Entonces, va por ahí la intención, estudiantes, ¿ya? Luego también me dicen, hablamos salario por tiempo, ¿no? Este salario es acordado por las unidades de tiempo a cumplir. A veces te contratan por días, por horas, ¿no? A eso se refiere por el caso del tiempo, no hay mucha especificación, ¿no? A veces te contratan por un mes, 2 meses. Entonces, ahí está el detalle. No toman en consideración si eres eficiente o no eres eficiente, ¿no? En ese sentido. Pero lo que ahora último estamos viendo también, estudiantes, es con respecto a la remuneración mínima vital, o también conocido como el tema de salario mínimo legal, ¿no? En nuestro país, estudiantes, pues desde el 2008 hasta ahora estamos teniendo el mismo salario mínimo legal hasta ahora último, ¿no? Ya se está presentando los cambios según el gobierno. A través de los periodos, pues se ha ido incrementando progresivamente, ¿no? Se ha esperado tanto tiempo, desde el 2008 hasta ahora, pues mira, ven cuántos años. Ahora la pregunta es, con ese mismo dinero, ¿tú puedes seguir comprando la misma cantidad? No, ni hablar. En ese caso, estudiantes, vamos a ver que el incremento de los salarios también va acorde al proceso inflacionario. Por eso que ahora encontramos, por ejemplo, en 2022 ya se está dando el caso de que del incremento de 1.025 soles, ¿no? Pues ahí está, muchachos, el incremento que se ha dado. Ahora, ¿no? Vamos a ver que si se va a ejecutar o no, pues, la remuneración mínima vital. Y es otra cosa cuando hablamos de salario mínimo vital. Tengan mucho cuidado por ahí. Aquí el caso salario mínimo legal, ¿ya? Salario mínimo legal o remuneración mínima vital. Pero acá me dicen salario mínimo vital. Salario que debería percibir una familia con 4 integrantes, ¿no? Para cubrir la canasta básica de consumo. En este caso ya encontramos la participación del INEI, mientras que el caso salario mínimo legal lo establece el gobierno. Lo establece el gobierno para proteger a sus trabajadores, ¿no? Eso es la población peruana, por decirlo así. Formalmente, cuando te van a contratar, antes te pagarían 930, ahora te tienen que pagar lo mínimo, ¿cuánto? 1.025. Ya, ahí está eso. Aquí, por ejemplo, el caso del INEI establece para el 2019 fue de ¿cuánto? 1.408 soles. Quiere decir que con 352 soles por persona, aproximadamente, ¿no? Se consideran 2 perceptores de ingreso de la familia, ¿no? A veces hablamos papá, mamá e hijos. Ahí papá y mamá trabajan, ¿no? En ese sentido, cuando tratamos de encontrar esa relación, ¿ya? Y ahí se ha ido dando un incremento progresivo de la canasta básica de consumo. Si bien es cierto, eso es lo que también implica, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Se está incrementando los precios, ¿no? Eso es normal. Año tras año, cuando sube el precio, eso sí va a pasar lo normal. ¿Ya? Ahí está. Aquí lo que tienes que recordar es la remuneración mínima vital o el salario mínimo legal y la remuneración mínima vital. Bueno, lo demás ya, pues, vamos también practicándolo en ese sentido. Ahora, si por ahí te dicen, ¿no? Cuando hay un proceso inflacionario, ¿cuál de esos salarios sale perjudicado? Bueno, cuando hay un proceso inflacionario, lo que va a sufrir es el salario real. ¿Por qué? Con mis 100 soles me compraba una zapatilla, pero cuando suben los precios, mis 100 soles no me va a alcanzar para comprar la zapatilla. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sucede, estudiantes. Así que cada uno de nosotros nos damos cuenta rápidamente en qué consiste. ¿Ya? Muy bien. Así que de esa manera, estudiantes, vamos planteando ese proceso. Ahora, forma de salario. Las formas de remuneraciones que vamos a ver. Ahí encontramos el caso del jornal, por ejemplo, que perciben los que están ahí laborando, pues estudiantes, obreros de construcción, de minería, agricultores, pescadores, eso, ¿no? Jornada de 8 horas diarias por 48 horas semanales. Ellos, estudiantes, reciben esa remuneración, el tema de jornal. Pero también encontramos el tema del sueldo, ¿no? A veces confundimos el salario con el sueldo, ¿no? El sueldo es para un tipo de trabajo específico, por decirlo así.
Pago que reciben los trabajadores dependientes, ¿no? Empleados de un sector público que también puede ser privado. También es conocido como haber, sueldo o haber, ¿no? Personal administrativo, cajero, ¿no? Entonces, aquellos que están trabajando en una empresa, que tienen un contrato, que trabajan de tantas horas, esos se llaman dependientes. Ahora, ellos pueden recibir prácticamente su remuneración cada quincena o mensual, dependiendo del contrato que hayan firmado. Ese es el punto. Y honorarios, pago que perciben los trabajadores independientes. Ya ahí encontramos, pues, trabajadores de manera independiente. Ya, pago sujeto, tiempo que dure su prestación de servicio. Ahí encontramos lo que se llama recibo por honorarios, pues. Ahí están los contadores, están abogados, ¿no? Consultoría, de manera independiente, ¿no? Algunos que trabajan, por ejemplo, imagínate que ustedes van a trabajar, los ingenieros de sistema haciendo soporte técnico de una determinada empresa. Tú no tienes ningún contrato, pero como tú eres bueno, a ti te van a llamar. Oye, ¿sabes qué? Me ha recomendado, a usted me ha recomendado tal persona, entonces quiero que lo revises todo lo que tengo dentro de la empresa para que funcione perfecto, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar contigo? Tranquilamente te acercas y dices, está bien, yo lo reviso. Y ahora tus honorarios, ¿cuánto va a ser? Tu pago, ¿cuánto va a ser? Como eres independiente. Bueno, quizás lo puede ser en media hora o 2 horas, pero lo que vas a cobrar es por tus conocimientos. Entonces ahí está ese detalle, es honorarios. Y por ahí también aparece el tema de emolumento. Pago asignado a altos funcionarios, ¿no? Bueno, presidentes, ministros, presidente del BCR, los jueces supremos, todo lo demás. Cuando hablamos de emolumento se refiere a los altos funcionarios, ¿no? Altos funcionarios, cargos públicos principalmente. Y cuando hablamos de la dieta, pago por asistencia efectiva a reuniones o sesiones de funcionarios públicos. En este caso, por ejemplo, los regidores o el caso del directorio del BCR o el consejero regional, ellos, por ejemplo, reciben ese pago. Uh-huh. O a veces en el caso también las reuniones de los gerentes o accionistas, cuando hablamos de algunas empresas, la remuneración es de acuerdo a la participación en las reuniones, ¿no? La dieta se llama eso. Así que cuando te van a preguntar forma de salario, encontramos jornada, sueldo, honorario, emolumento y dieta. Cada uno de ellos para diferentes sectores laborales, ¿no? Si te das cuenta, estudiantes, eso es lo que vamos a tratar de entender. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. De esa manera ya vas conociendo un poco más, muchachos, de qué es lo que está pasando en las remuneraciones estructuradas. Ahora, ¿todos estaremos listos para trabajar? Algunos pues, se ponen a pensar, profe, claro, porque yo veo que hay niños jóvenes de temprana edad, desde 7, 8, 9, 10 años que están vendiendo caramelos. Claro que es un trabajo, pero eso no está, eso no es dable. Eso no es dable. En ese sentido, estudiantes, cuando nosotros observamos esta división geográfica, bueno, es demográfica, es recomendada por por la OIT. Sus ajustes son determinados por el INEI. Entonces, en el mundo, la Organización Internacional del Trabajo es la que establece la regla de juego, ¿no? Determina las normas para proteger los derechos laborales en el mundo. Desde luego, tiene que ser parte de las Naciones Unidas para que pueda estar dentro de lo que es la OIT. Mientras tanto, no podría ser. Pues. La OIT le envía los reglamentos y aquí en el Perú, pues el INEI va haciendo los registros también, ¿no? En ese caso. Claro que también encontramos el Ministerio de Trabajo de Promoción y Empleo. Aquí, estudiantes, encontramos de la población total, hay un sector que son menores de 14 años, se le llama población en edad de no trabajar. Quiere decir que todavía no pueden trabajar formalmente legal. Y el resto sí, pues, ¿no? Se considera que desde los 14 años a más ya tienen las condiciones físicas y mentales para ejercer una labor. Porque quiere decir que ya puedes trabajar. Pero en verdad, estudiantes, ¿todos estarán listos? No. Dentro de eso, dentro de la población en edad de trabajar, encontramos la población económicamente activa, la PEA. Y ahí se encuentra el conjunto de personas. Aquí se encuentra el conjunto de personas que están listos para vender su fuerza de trabajo. Por eso le llamamos oferta laboral. Están con la capacidad y la disposición de vender su fuerza de trabajo, ¿no?
Luego, estudiantes, dentro de la población en edad de trabajar encontramos población económicamente inactiva, población que no trabaja y no busca trabajo, llamado población económicamente no activa o no PEA. ¿Te das cuenta? Ahí, estudiantes, encontramos ese rubro. Pero lo que nos interesa en esta parte, estudiantes, ¿cuál es? Dentro de lo que es la PEA hay dos casos, ocupada y desocupada. Ocupada, pues población que trabaja, ¿no? Profe, ¿por qué en este caso los desocupados también lo ponemos acá dentro de lo que es desempleo abierto? Ah, bueno, esto se pone por el hecho que ellos están buscando trabajo. Desempleado abierto, población que no trabaja pero busca trabajo. ¿Me entiendes? Ah, ya, pero cuando hablamos ocupada, población ocupada, ahí sí, encontramos estudiantes adecuadamente empleados. Trabaja un número menor, un número mayor o menor de 35 horas semanales, 35 horas semanales, tiene un salario mayor al ingreso mínimo referencial. Bueno, como referencia se utilizan 999.16 soles como ingreso mínimo referencial, considerando, ¿no? Para ver ese monto. Entonces, si tú ganas, por ejemplo, trabajas 30 horas, ¿no? Menos, pero ganas 3.000, 4.000 soles por tu profesión, ¿no? Imagínate que tú ejerces, tú eres el más capacitado, el más preparado, resuelves los problemas de diferentes empresas, te dan un pago, toma, toma, toma. Entonces, ¿qué cosa vas a hacer adecuadamente empleado? Pero dentro de ocupada hay personas que también trabajan, pero hay algunos que trabajan más horas o menos horas. Quizás por el contrato, por la forma de trabajo que consiguen, ¿no? Ahí, por ejemplo, me dicen trabajo por horas, visible. Ellos trabajan menos de 35 horas semanales, ¿no? Es como que yo te diría, ¿no? Una persona, por ejemplo, está cuidando niños, ¿no? Está cuidando niños y digamos que la señora lo contrata pues por 2 veces por día y 5 horas, ¿no? Nada más por día. 2 veces a la semana, mejor dicho. 2 veces a la semana, cada día, 5 horas. Total son 10 por semana, ¿sí? 10 horas por semana. Entonces, ¿ella qué cosa va a hacer? Va a buscar trabajo. Va a buscar trabajo. ¿Te das cuenta? Y profe, por ingreso, que le llamamos invisible, ellos sí trabajan más de 35 horas semanales. Perciben un ingreso menor al ingreso mínimo referencial. Ahora el detalle es, ¿ellos tienen trabajo o no? Sí tienen trabajo. ¿Buscan trabajo? Sí buscan trabajo. ¿Quieren mejorar sus condiciones laborales? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando me hablan de ocupada, voy a tener mucho cuidado. Si trabajan más o menos de 35 horas y ganan más del ingreso mínimo referencial, le llamas adecuadamente empleado. Pero también hay personas que trabajan, pero reciben menos del ingreso mínimo referencial. Están buscando trabajo. Ahí le vas a llamar los subempleados. Dentro de la población desocupada o desempleado abierto, ahí hay dos cosas. Le llamamos los cesantes y los aspirantes, le llamamos ahí, con experiencia laboral. El cesante es aquel que tiene experiencia laboral, que bueno, que ha pasado por varias empresas por diferentes motivos. Quién sabe que no le gustó el trabajo, presentó su renuncia o le despidieron o por reducción de personal, no sé, pues, pero la cosa es que ya tiene una experiencia laboral en diferentes empresas. Aspirantes sin experiencia laboral, ¿qué es? Bueno, aquella persona, aquel trabajador que salió pues recién de la universidad y está buscando ejercer su carrera, ¿no? Buscar trabajo. Eso es cuando hablamos de la PEA. Todos ellos están en conjunto, están buscando, están trabajando, aunque no esté en su área o rubro de preparación. Algunos están buscando trabajo, por ese motivo que le ponemos dentro de lo que llamamos económicamente activo. Y dentro del PEI hay dos cosas también, ¿no? Aquí, por ejemplo, me dicen desempleado oculto, inactivo pleno. Desempleado oculto son con deseo de trabajar, ¿no? Están con las ganas de trabajar, pero no lo buscan. Pero si tú le pasas la voz, sí trabaja. Inactivo pleno, profe, a ellos con deseo de trabajar, sin deseo de trabajar, mejor dicho, no lo buscan trabajo y no quieren hacer nada. Entonces, vamos observando, estudiantes, toda esa estructura de cómo está planteada esto. Hay que tomarnos un tiempito, estudiantes, para reestructurar, ¿no? Al igual que en física o en química te concentras un poco en alguna teoría, algo similar, ¿no? Tómate un tiempito para que esto lo tengas claro, ¿no? Así que espero que esto
Ha sido claro. Entonces, por ahí, muchachos, continuamos eso. ¿Ya? Entre los factores productivos, no solo encontramos el tema de trabajo, ¿no? En las empresas, por ejemplo, vamos a ver que utilizan herramientas, instrumentos, accesorios, ¿para qué? Para seguir produciendo. Pero desde el punto de vista empresarial, ¿cómo le llamamos a todo eso? Eso le llamamos capital, ¿no? Estas máquinas, por ejemplo, son considerado capital. Y recuerda que estas computadoras en una empresa también es capital. Hasta el ser humano ahora lo llaman capital humano, ¿no? Estas máquinas en las empresas, estos hornos, la batidora, ¿no? La cortadora y todo esto, estudiantes, por ejemplo, en una panadería. Para los agricultores industriales, por ejemplo, la gran industria agroexportadora utilizan las maquinarias como capital, pues. Esos tractores no es cuestión decorativa, sino que también estudiantes son instrumentos, son capitales. Y recuerda, no solo hablamos de estos objetos. El capital puede ser un local, puede ser el tema de dinero, ¿no? Hay estudiantes, eso es capital. ¿Cuál es la intención cuando decimos capital? Es aquel objeto que me va a generar un ingreso a mí. Es aquel objeto que me va a generar un ingreso. Voy a utilizar esa máquina, voy a producir papa, voy a producir maíz y luego voy a venderlo. Y cuando voy a venderlo voy a obtener ganancia. Igual en el caso del horno de la panadería, igual en el caso de la minería, igual en el caso de las empresas utilizan las laptops, las computadoras, con ahí están planificando, organizando, gestionando para que luego en el fin de mes ves los resultados y obtienes ganancia. Por eso que cuando me hablan de capital, ¿qué cosa me dicen? Conjunto de elementos creados por el hombre. Pregunta, ¿todo eso es creado por el hombre o no? Claro. Por eso les decía, estudiantes, conjunto de elementos creados por el hombre, por el ser humano para la producción de otros bienes y servicios. Y entonces rápidamente tú te das cuenta, profe, recordando, ¿también es un factor o no? Sí, son factores. Factor clásico, auxiliar y derivado. Clásico, ¿no? Entonces, igual que la doctrina, los clásicos pues aportan que el capital es importante. Auxiliar me permite, me ayuda a producir otros bienes. Derivado resulta de la acción del hombre sobre la naturaleza. El hombre transforma la naturaleza para obtener ese resultado y tiene esos resultados, esos productos, ¿no? Por decirlo así. Cuya retribución que va a recibir, pues va a ser el tema de los intereses o los réditos. Y de esa forma, pues estudiantes, ya vamos conociendo un poco más del tema de capital. ¿Mm? Así que capital son instrumentos, son elementos que me sirven para producir otros bienes y servicios. De esa manera obtener lo que yo quiero también. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, ahí podemos observar los brazos robóticos en esta parte, ¿no? En ese caso, hablamos del brazo robótico. Pues antes quizás había cada uno de esos puestos, había personas, ¿no? Como en este caso el señor. Pero ya no, ya pues, están cambiando ya con el desarrollo de la tecnología. Ahora, si vamos a ver estos robots, ¿qué cosa pasa? Aumenta la productividad del trabajador. Se hace más eficiente. Quizás él antes hacía como 10, ahora con toda la máquina que controla, produce como 100. Aumenta la productividad del trabajador. Reduce el costo de producción. Antes, por ejemplo, para pagar a tus trabajadores, pagar a trabajadores no solo es sueldo, ¿no? No solo es su salario que le vas a pagar cada mes. No solo es, mejor dicho, el sueldo, ¿no? No solo es eso. Hay que pagar su seguro de salud, su ONP, no, en ese caso lo descuentan a él. Por ejemplo, ya si pasa más de un monto considerado, pagas impuesto a la renta y todo lo demás. Entonces, eh, por ejemplo, gratificaciones, CTS, escolaridad, paternidad, todo, vamos a ver que gastas más con el caso del trabajo, pero con las máquinas ya no. Las herramientas lo van reemplazando. Además, reduce el esfuerzo físico. Antes, por ejemplo, este trabajador, ¿qué pasaba? Se esforzaba más, ¿sí o no? Tanto físico como mental. Pero ahora ya no, ya pues presionando unos botones nada más, ya se reduce el esfuerzo físico. Aumenta la reserva de stock. ¿Qué significa eso? Aumenta la producción de manera inmediata y rápida. Va produciendo más, más, más. Y eso ya pues estudiantes genera una gran cantidad de productos en tu almacén. Mejora la explotación de recursos naturales. En ese caso, pues estudiantes, si bien es cierto, vamos a encontrar de que
las empresas van transformando, van mejorando todos esos procedimientos, ¿no? Ahora la explotación minera, por ejemplo, se hace más rápido. La explotación minera se hace más rápido. No es como antes, ¿no? No es como antes que se demoraban años. Ahora pues, 20, 30 años. Ahora se demora menos de 10 años para la explotación minera, por ejemplo. La deforestación, por ejemplo, y es con maquinarias, capital, pues, muchachos. ¿Qué te parece? Ya. Luego encontramos también, estudiantes, el caso de clasificación de capital. Esta clasificación va a ser según el enfoque neoclásico. Ya, según el enfoque neoclásico que vamos a encontrar. Bueno, según ellos se divide, según su destino, se divide en capital, ¿qué? Capital lucrativo y capital productivo. Dos campos que lo vamos a ver, estudiantes, ahí. ¿Ya? Destinado a actividades no productivas, pero que generan ingreso al propietario. Por ejemplo, el caso de préstamo, tú le otorgas un préstamo a una persona, de alguna otra manera, pues uno no piensa obtener ganancia. Préstamo me dice, ¿por qué? Porque quiere resolver algunos problemas. O el caso de los depósitos cuando dejas en el banco. ¿Cuál es la intención de por qué dejas tu dinero en el banco? ¿Porque quiere ganar o quieres protegerlo? ¿Sí o no? Es porque quieres protegerlo, pero sin que te des cuenta el banco va trabajando con tu dinero y también te va a generar una ganancia. Por eso te dicen ahí, ¿no? El alquiler, la compra de acciones o bonos. La intención es eso, ¿no? Así que, estudiantes, por ahí vamos a ver que quieras o no te va generando un poco de ingreso económico, ¿no? El lucrativo. No está destinado para generar ganancias, pero sin que te des cuenta te va a generar. Por eso le llaman lucrativo. Pero cuando hablamos de productivo, ahora sí, productivo dice que se divide según su rotación. Como su propio término dice productivo, destinado para generar bienes y servicios. Su término dice productivo. Entonces, ahí encontramos el caso de capital fijo y capital circulante, ¿no? Dos tendencias, dos clases, ¿no? Según su rotación. Si me dicen capital fijo, pues se utiliza en varios procesos productivos. Utilizas una, dos, tres, por ejemplo, como un local, ¿no? O el caso, por eso, de un tractor, por ejemplo. El horno de la panadería. Pero ¿qué le va pasando conforme pasa el tiempo? Ahí conforme le pasa el tiempo, pues dice, ¿no? Se deprecia. Entrega su valor en partes, se va depreciando, ¿no? Ejemplo, las máquinas, herramientas, locales. Ese es el caso de capital fijo. Por ejemplo, ese tractor siempre estará nuevo, no. Esas herramientas siempre estarán nuevas, un carpintero, no. Entonces va cambiando, ¿no? Igual y en el caso de capital circulante, profe, ¿qué sucede? Bueno, se utiliza en un solo proceso. Entrega todo su valor en el primer proceso de producción. Los insumos, la energía eléctrica, la fuerza de trabajo, una sola nada más. Fertilizantes, por ejemplo, lo echas una sola vez, se acabó, ¿no? Entonces, la gasolina, por ejemplo, de igual manera. En el caso de un restaurante, el arroz, por ejemplo, es de manera inmediata, ahí nada más queda, pues, quedó, ¿no? ¿Sí? Entonces, estudiantes, por ahí encontramos en ese sentido, cuando hablamos de capital circulante. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tenemos esas dos perspectivas, estudiantes, la clasificación. Recuerda bien, por favor, si me dicen la clasificación de capital, dices, lucrativo y productivo. Pero si te dicen el capital productivo, ¿en cuánto se clasifica? Ya, fijo y circulante. Fijo, ¿qué es el fijo? Algo que está ahí siempre participando en la producción, más de una vez, dos veces, tres veces. Entonces, en un restaurante, por ejemplo, las ollas serían fijo, ¿no? Y el arroz sería circulante. ¿Por qué utilizas una sola vez? Vamos por ahí, ¿ya? Entonces, de esa manera, estudiantes, vamos conociendo un poco más de ello. Y otras clases de capital a través del tiempo. Entonces, capital comercial, encontramos en ese sentido que generado por las ventas de mercancía, ¿no? Capital industrial generado por el proceso de transformación de las actividades industriales, ¿no? Conforme ha pasado los años, estudiantes, siempre el capital va a ir cambiando también. Y el capital bancario generado por las obligaciones existentes entre los clientes y las instituciones bancarias. Como que las ganancias se han ido incrementando, entonces se da la necesidad de formar un sistema bancario para la protección del dinero. Pero en los últimos años ya encontramos otro tipo de entidades financieras, ¿no? Hablamos
de capital financiero generado por la fusión del capital bancario y capital industrial. Y esta, la última, es la que está prevaleciendo ahorita, pues, en el mercado internacional. No es como antes, ¿no? Ahora, pues, ya todo está vinculado, todo está relacionado un país con otro, con el propósito de que las negociaciones sean más rápidas. Ahora ya no estás andando cargado tus millones, no solamente a través del sistema financiero haces transacciones, operaciones inmediatas en ese sentido. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, de esa manera, estudiantes, hay que analizar un poco más todo estos y hay que recordar también, bueno, en este caso, nosotros nos preguntan de manera más concisa y directa en ese aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, aquí encontramos pues el tema de capital, trabajo y capital como principales factores, muchachos. ¿Sí? Bien, hasta aquí va a ser, estudiantes, la clase. En unos momentos vamos a darle la solución a las dirigidas. Muy bien, gracias. En un momento nos encontramos.